Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal. Se han enriquecido de manera grotesca y obscena, cancelándole al gobierno de la República la posibilidad de invertir en carreteras, en vacunas, en quimioterapias para niños con cáncer, en educación para niños, en modernización de infraestructura del país, todo para robarse todo el dinero habido y por haber y después irlo a invertir en Tokio. Reconoció la procuradora fiscal 600,000 millones de pesos de huachicol fiscal. Y vaya respuestas mediocres que vinieron a ofrecer en la Comisión de Hacienda. Solo han litigado defraudación fiscal por 16,000 millones, el 2.7% de eso. Y su mediocridad y eficacia como gobierno es de solo 5,928 millones, ni siquiera el 1% de lo que se ha robado del agregado comercial de México en Tokio. No investigaron nada, al contrario, asesinaron al marino honesto, que en paz descanse, Rubén Guerrero Alcántar, que es el que les fue a levantar la falda de la corrupción a los sobrinos políticos, los Farías Laguna, del ya se dice prófugo de la justicia, el almirante Ojeda. Sí es cierto lo que se ha ventilado en medios de comunicación, que ni siquiera viviría ya en el país, aunque su hijo sigue viviendo ahí en Guaymas, donde amaneció hace 2 días otro barco con fentanilo, porque no solo contrabandean huachicol, sino fentanilo y hasta armas, como ha publicado el periódico del Universal. ¿Y por qué en Guaymas? Pues porque en Guaymas hacen negocios con Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador que está asociado con él. Y ahora vienen a culpar en su hipocresía a los agentes aduanales de todo. Dijo en la comparecencia al gobierno que solo 8 agentes aduanales, solo 8, se les ha podido acreditar que tienen alguna responsabilidad con el huachicol fiscal, ni siquiera el 1% de todos los agentes aduanales. Se dice con todas las mentiras del bienestar que esta es una reforma para combatir la evasión fiscal y para incrementar la recaudación. Déjenme leer, aquí tengo la versión estenográfica, lo que dijo Grisel Galeano, la procuradora fiscal, cuando le preguntamos al gobierno de la República, bueno, y si votásemos a favor la reforma, ¿cuánto vale en miles de millones de pesos? ¿Cuánto va a subir la recaudación si se dejan de robar nuestros impuestos con el huachicol fiscal? Abro comillas. Quisiéramos dar algunos datos más respecto al combate a factureras anteriores y la prospectiva. Ahí dando respuesta al diputado Saúl Telles, en este momento es difícil prospectar cuánto podríamos recuperar por huachicol fiscal. Va a depender de la eficacia de nuestro litigio estratégico. Sí, es de que no llega ni al 1%. El gobierno no tiene una cifra. ¿Cómo pueden ustedes avalar esto cuando no hay un compromiso del gobierno con pesos y centavos de cuánto va a sufrir la recaudación? Solo vienen a culpar a los agentes aduanales de la corrupción de su partido y de su secretario de organización como gobierno. Miren, aquí hay un oficio, de acá, que sostiene el diputado Anaya, del 18 de agosto del 2022, donde el general secretario de la Defensa no culpa a los agentes aduanales, culpa al amigo de la infancia de Andy, a Juan Carlos Madero Larios, de ser el responsable junto con Horacio Duarte desde la Dirección General de Aduanas de todo el huachicol fiscal. Y amanecemos hoy con la noticia, nada más, porque eso sí dicen que están muy en contra de los factureros, pero va a ser hasta alcanzarlos, desgraciados, porque resulta que a Amílcar, el amigo de ya saben quién, se le detectó que un facturero de Tabasco, seguramente el diputado Erubiel del PRI sabe qué clase de ampón pudo haber sido, ya colocó 3,000 millones de pesos en Suiza. Como los mismos están muy preocupados por los agentes aduanales, 8 no más, pero no están preocupados por sus corruptos notarios del bienestar, como el socio de Hernán Bermúdez en la Barredora, Dan Augusto, que constituyó esta empresa. Miren, Grupo Huerta Madre, le metieron 6,344 millones de pesos de contratos de 2 bocas, y la invitación restringida a esta empresa y otras
se la dieron solo 5 días después de que fue protocolizada por Adán Augusto. Y 12 días después, esta empresa que creó Adán Augusto en su notaría ya se había adjudicado 6,344 millones de pesos. Por toda esta farsa los vamos a dejar solos. No vamos a ser cómplices de esto, donde están tratando de responsabilizar al 1% del huachicol fiscal de su 99% de corrupción. Termino con esa frase denigrante de López Obrador que los pinta a todos ustedes de pies a cabeza. El 1% de capacidad y el 99% de delitos, narcoterrorismo y huachicol fiscal. Eso es lo que son ustedes, 99% huachicoleros y solo 1% capaces para evitar estos delitos en México. Por eso votaremos en contra. Con el permiso de la Asamblea. Adelante, diputado. Nosotros los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo siempre vamos a defender a nuestra Presidenta de la República, nuestra compañera Claudia Sheinbaum, y siempre vamos a defender a nuestro compañero expresidente Andrés Manuel López Obrador. Nos sentimos sumamente orgullosos de formar parte de este proceso de transformación y reconocemos en ellos lo que reconoce la gran mayoría de este país, los 2 mejores presidentes de la historia moderna de México. Cada agravio, cada diatriba irracional que la reacción golpista haga, pues obviamente encontrará siempre aquí argumentos sólidos para evidenciarlos, exhibirlos una vez más en su profundo naufragio moral. Es importante explicar un poco, porque yo sé que quien escucha esto no le entiende nada de lo que han venido a decir por horas los vocingleros de la reacción, y no se preocupen, no se les entiende porque no tiene sentido lo que dicen. Hay que explicar un poco el concepto al que aluden permanentemente de huachicol fiscal. Uno de sus representantes, al borde de la histeria, decía: no es cierto, esto no se originó con nosotros. Bueno, hay que aclararles, porque además de mitoteros son profundamente ignorantes. Sí, es en el 2013 con la reforma energética, la traición a la dignidad nacional y a la soberanía popular que significó el Pacto contra México, que en buena medida fue además la crisis de legitimidad de ese régimen corrupto, el régimen de transición, y en buena medida donde inicia este proceso transformador ya con la fuerza popular que actualmente tiene. Con esa traición que hicieron al pueblo de México, acabaron con la potestad monopólica que tenía Pemex para la importación de hidrocarburos. En ese momento, en el 2013, se vuelve legal pues que los particulares puedan importar hidrocarburos. Entre esos hidrocarburos, por supuesto, gasolinas. Y es a inicios del 2016, porque no solo no tienen argumentos, tampoco saben contar, 2016, 2017, 2018, 3 años con Enrique Peña Nieto, que se generan las condiciones para que los particulares puedan entonces importar gasolina. El argumento que ahora exhiben ellos no es más que resultado del combate decisivo en contra de la corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación. Es decir, es tan pobre su postura programática, es tal la ausencia de argumentos, de proyecto de nación, que literalmente reaccionan a cada acción que hace el gobierno de la presidenta y del expresidente. Dicen que hay corrupción porque este gobierno está combatiendo la corrupción, por supuesto algo a lo que ustedes no estaban acostumbrados. Ahora sí se combate cualquier tipo de actividad antisocial en cualquier rubro de la convivencia social, no como cuando gobernaba el PRIAN, que por supuesto nunca se detuvo a ningún delincuente. Es pues esa ausencia de sustancia, de programa, ese naufragio moral en el que se encuentran, que hace que realmente sean la oposición más ridícula que ha tenido este país en la historia moderna, lo cual es mucho. Se han ganado ya ese privilegio de ser señalados como la reacción con 0 argumentos, y que en el paroxismo de su obscenidad y su inmoralidad están dispuestos a justificar incluso que porros fascinerosos se ostenten como representantes de la juventud. Ese es el nivel de la miseria que significa el PRI y el PAN. Pero quiero decirle al pueblo de México algo bien interesante, porque si bien tienen a muchos merolicos que van a las tertulias televisivas y se inventan etiquetas y creen que el país es Twitter y repiten una y otra vez la misma mentira, creyendo que así generan algún tipo de convicción social, lo cual no lo hacen. Son en buena medida una reacción de plurinominales completamente divorciada de la realidad nacional que habita una torre de marfil. Por eso también parte de su extravío político. Pero hay que decirle al panismo
aquí presente que insiste en señalar la corrupción que el mismo gobierno de ahorita está combatiendo y que por eso tienen conocimiento siquiera de que existe tal corrupción, hay que platicarles un poquito del excelente pedazo de periodismo de investigación que acaba de hacer Álvaro Delgado. Fíjense qué interesante, porque se demuestra cómo esa pandilla de delincuentes de Calderón sigue viviendo del erario, sigue viviendo de los ciudadanos por conducto de 3 delincuentes que actualmente ostentan cargos de gobernador: María Eugenia Campos de Chihuahua, Teresa Jiménez de Aguascalientes y por supuesto el prófugo, ese sí, narcotraficante de Cabeza de Vaca. Está comprobado pues que hasta 2024-2025 malandros de la calaña de Roberto Gil Suárez recibió 32 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas para defender al delincuente de Cabeza de Vaca. Miren qué conveniente es ser panista. Te vuelves millonario de los gobiernos panistas. Y fíjense este no tiene desperdicio. La corrupta gobernadora María Eugenia Campos otorgó 37 millones de pesos al despacho de Ernesto Cordero. Del ridículo Ernesto Cordero. Más de 120 millones de pesos de dinero del pueblo que se va a seguir manteniendo la rapiña beoda de Felipe Calderón. Que lo sepa el pueblo de México: un voto por el PAN es un voto por la pandilla ladrona de Felipe Calderón. Ni un paso atrás. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! Retiro mi reserva.